a dar comienzo a esta tertulia de viernes 1 de noviembre de 2024. Vamos con los saludos. Alejandro Abal, ¿cómo andás, Alejandro? ¿Todo bien? Todo bien, buen día, Romina, compañeros y audiencia. Marcia Collazo, a distancia. ¿Cómo andás, Marcia? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, yo por acá algo puedo decir del tiempo. Y está un poquito nublado y hubo un poquito de viento anoche. Y bueno, supongo que vienen desmejoras. Sí, se viene el agua, Se viene el agua. Sí, hoy de noche o mañana, aire, ¿no? O mañana también, y termina la jornada de mañana con viento, así que a tenerlo presente. Juan Grompone, ¿cómo andás, Juan? Buenos días para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Buenos días, y quisiera hacer un comentario de lo bien peinada que se la ve a Marcia en el Zoom. Ay, pero siempre está muy bien peinada. No, hoy particularmente. Hoy está muy galante con todas las mujeres acá de la vuelta. No, lo cual no quiere decir que no corresponda con Marcia también, pero realmente Gonzalo se ha pasado diciendo no desmerecer a ninguna. Muchas gracias. Las galanterías de Gonzalo son hasta hoy día con la nueva ley hasta peligrosas a veces. No. Sí. Tengo mucho cuidado con eso. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. La primera vuelta de las elecciones del pasado domingo dejó al Frente Amplio con un piso de 43,9% de los votos para el balotaje, casi 4 puntos por encima del resultado que obtuvo en 2019. De todos modos, la coalición de izquierdas fue superada por los partidos de la coalición republicana, que en total sumaron 47,5% de los sufragios. Con estos resultados, Yamandú Orsi y Álvaro Delgado se enfrentarán ahora en el balotaje para definir el próximo presidente de la República, conociendo de antemano el panorama de gobernabilidad que tienen por delante. En el próximo periodo, el actual oficialismo no tendrá mayoría en ninguna de las dos cámaras del Parlamento. Mientras tanto, el Frente Amplio sí tendrá mayoría propia en el Senado, con 16 escaños, pero no en diputados, donde contará con 48 bancas, mientras la coalición republicana tendrá 49 e Identidad Soberana, el partido de Gustavo Salle, ocupará 2 sillones. Gonzalo, a ver, tú sugerías discutir a propósito de este panorama que quedó planteado sobre las oportunidades, decías, que se abren a partir de los resultados del domingo, ¿no? Correcto. A ver. Sí, creo que vale la pena. Por supuesto que en este momento vamos a entrar en el balotaje, entonces vamos a hacer de vuelta 50 contra 50 o lo que salga. Pero a mí me parece que, vistas las circunstancias y visto que los equilibrios que van a haber en las cámaras, que al final se van a terminar decidiendo por votos de minorías, yo creo que es altamente el tiempo ha llegado para que ambas coaliciones, el Frente Amplio, que en el fondo es una coalición también, y la coalición republicana, se pongan de acuerdo por lo menos en 4 temas fundamentales para el país, que en el próximo periodo de gobierno hay que enfrentar y hay que seguir adelante. Y que después, todas las diferencias que tengan, que las tienen, que se siga haciendo política como se ha venido haciendo hasta ahora. Pero esto de estarse bloqueando unos a otros, cuando casi todos tienen casi una mayoría, y entonces dejar la decisión final de leyes que pueden ser importantes o menos importantes, pero en manos de la minoría, realmente no tiene sentido, porque hay muchísimas cosas en las que podemos estar de acuerdo. Puedo sugerir 4. A ver. Primero, que se vea en detalle cómo se gastan los más de 20.000 millones de dólares que el Estado recauda todos los años. Es un vagón de plata para un Estado como el uruguayo. Y cuando se discute el presupuesto, y mis contertulios lo saben, se toma ya el paquete y después se hace acá esta modificación, acá el artículo tal y la cosa tal. No, hay que rever la lógica de cómo se gastan esos 20 y pico de mil millones de dólares por año. Esa es una. Otra, evidentemente, es la educación. Podrás estar más o menos de acuerdo con lo que propuso Robert Silva, de un poco más para acá, un poco más para allá. Pero hay ciertas cosas que tenemos que cambiar. Uruguay tiene en este momento de los mayores grados de deserción de América Latina. ¿Ah?
Esas son dos, que yo creo que tiene que, bueno, la seguridad social ni hablar. No, bueno, a ver que retoquetea, Mirá, sí, pero... Ayer aparecía también este tema un poco en la tertulia y había dos temores en este escenario que quedó planteado. Por un lado se puede dar lo que una crítica que puede estar, que es, bueno, vamos a un país bloqueado, ¿no? Bloqueado. Donde... Inútilmente. Chao, quedemos estancados ahí sin lograr nada porque no se puede hacer nada debido a los bloqueos y a la falta de acuerdos. Ahora, también podemos ir a un país donde se acuerde, pero claro, para llegar a los acuerdos se hagan cambios tan accesorios y tan, ¿cómo decirlo?, licuados respecto a lo que Exacto. se podrían necesitar en determinadas materias, que entonces, nada, sigamos en esa... Te podría agregar la suave pobreza penillanura. infantil. Estamos todos de acuerdo que en un país como el Uruguay, con el ingreso que tiene, que hayan y niños pobres, no es concebible. Eso se tiene que poder arreglar. Hay muchas cosas que te puedes decir, ¿sabes qué? Todo lo demás, que es un vasto universo, discutamos hasta la medianoche. Pero vamos a ponernos con estas cuatro cosas. Claro, no es el momento de plantearlo ahora para ninguna de las partes, porque están todavía compitiendo. Uh-huh. Pero el día que enfrentemos esta realidad y que las cámaras se compongan como se componen, digo, es el momento de decir, vamos a pensar un poco en el Uruguay y menos en el partido. A ver los demás, ¿cómo ven el planteo de Gonzalo? No, está muy bien lo que está proponiendo Gonzalo. No hay duda de que hay temas en los cuales deberían abordarse por todos, porque creo que a todos les interesa. Y es cuestión de, sobre todo en el principio de un periodo de gobierno nuevo, sea quien sea el presidente, que deberían abordarse. Yo no diría la pobreza infantil, sino la pobreza, ¿verdad? Dije, la pobreza incluyendo la pobreza infantil. Porque va bastante vinculado. Los asentamientos vinculados a la pobreza en general, ¿verdad? Eso no tiene ni siquiera que ver directamente con el nivel de ingresos, tiene que ver con la pobreza instalada en esos lugares. Ese sería un tema que creo que, bueno, debería haber un acuerdo. Sobre la enseñanza es más difícil, no porque no sea consciente todo el mundo de que algo malo está pasando ahí, sino porque ha habido muchos conflictos en cuanto a las propuestas de este gobierno, en particular encarnadas en Robert Silva, lo cual, en general yo estoy de acuerdo, pero esa es una opinión personal, naturalmente. Pero también la educación es un tema crucial. Otro tema que tú no mencionaste es el increíble desastre demográfico que estamos soportando, que solo nos supera en toda América Latina, Chile. Es el único, y nos supera penitas. No tenemos nacimientos. Es increíble, pero la población de Uruguay está decreciendo de una manera espectacular. De alguna manera no tan espectacular porque estamos sobreviviendo a la gente mayor más de lo que sobrevivían antes, pero cada vez hay mucho menos nacimientos, muchísimo menos nacimientos, muy por debajo, menos de la mitad del mínimo que se requeriría que hubiera para mantener el nivel de población. Ese es un tema gravísimo, gravísimo, que además no se soluciona nada más que muy superficialmente con el tema de la inmigración, y que en Uruguay no ha sido tanta, ¿no? Pero porque, bueno, la inmigración es una cuestión que transitoriamente podría solucionar otro problema que se vincula a ese. Yo me acuerdo de Jorge Valle llamaba los valores, ¿no? Es decir, el sentido de la vida. El sentido de la vida, la juventud sin sentido de la vida, con una tendencia que facilita que se pueda caer, por ejemplo, con mucha facilidad en las drogas y en la violencia, esa violencia que uno ve hasta en los partidos de fútbol. Seguridad, eso es otro. No, pero la violencia que tú ves reflejada absurdamente en los partidos de fútbol, ¿no? Es decir, pero ¿cómo puede ser que pase algo así? No lo concebís, no es solo de Uruguay, por supuesto, pero acá sí lo tenemos. Y bueno, los temas globales del narcotráfico, del lavado de activos, que no estoy muy seguro cuál es el nivel de incidencia que tiene Uruguay, pero que hay narcotráfico, sí. No hay, y sobre todo narcotráfico de pasada. Así que sobre esas cosas creo que hay un consenso de que son problemas que se deberían enfrentar y que se podría fácilmente no, pero cualquiera sea el gobierno, ponerse de acuerdo. Máxime que actualmente, por la composición de los partidos políticos,
hay una tendencia, como creo que tú lo llamaste en algún momento, centrista, ¿no, verdad? Que permite acercamientos. Los movimientos más extremos, bueno, se han ido moderando, y tanto en un bloque como en el otro encontramos que hay, en realidad, de verdad y fuera de la contienda electoral, bueno, de estos días, debería haber mucho más cercanía. A ver. Porque hay coincidencias, muchas coincidencias en cuanto a estos temas y en cuanto a la posibilidad de encararlos con algunos matices, pero encararlos en conjunto. Marcia. Bueno, en realidad yo creo que el panorama es muy complejo. Una cosa es las esperanzas que uno tenga, los votos que uno haga, que siempre van a ser a favor, por supuesto. Pero otra cosa es después el juego político de todos los días, del minuto a minuto de la vida cotidiana, en un escenario en el que, bueno, pueden pasar dos cosas, ¿verdad? Puede pasar que gane el Frente Amplio en el balotaje, y en ese caso va a tener mucha más facilidad para gobernar, puesto que cuenta con mayoría en el Senado. Y entonces ahí ya se le abriría un solo frente de profunda negociación, que sería el de la Cámara de Diputados. No dos frentes, sino uno. Bueno, eso sería un panorama. Pero el otro panorama, y esto lo digo sin la menor intención política, por favor entiéndanme, si ganara la fórmula Delgado-Ripoll, ahí sí se complica muchísimo más y se eriza de dificultades todo el espectro nacional, porque ahí sí, todo se duplica, todas las dificultades se duplican. ¿Por qué? Y bueno, por lo que acabo de decir, por lo menos por lo que acabo de decir, pues, porque hay una mayoría en el Senado que es Frente Amplio. Esto no lo digo yo porque a mí se me ocurra, sino porque ustedes saben que me dedico a estudiar historia, y cuando uno estudia historia y uno investiga, y cuanto más uno profundiza, uno se va dando cuenta de que las cosas que pasaron no pasaron y listo, y volvimos la página, sino que las cosas que pasaron fueron dejando permanencias. Entonces, ahí tuvimos nosotros, en nuestro país ya tuvimos varios ejemplos, no uno, pero les podría mencionar solo el Senado del medio y medio, de la época de Terra, que fue el Senado que resultó de la negociación, de la componenda, por decir así, más que negociación, entre el herrerismo y el terrismo en su momento, y la reforma constitucional de 1934. Les estoy dando un ejemplo de la vida real que es relevante. Llegamos a un Senado del medio y medio, eran 15 y 15. Bien, ¿qué sucedió ahí? Bueno, pasó algo terrible, que yo espero que acá jamás vuelva a suceder, No estoy diciendo que va a pasar eso acá, nada más estoy alertando. Pasó el golpe de Estado de Valdomir y una nueva reforma constitucional, porque no había manera de destrabar aquel berenjenal, con cosas de todo tipo y color que no da para ahora ponerse a analizar, ¿no? Pero, a ver, les cuento nada más. Hubo un hecho de sangre en el Parlamento de este país, en el Palacio Legislativo, que nadie se acuerda, ¿no? Que fue cuando Giuliani le disparó 3 balazos por la espalda al senador Alberto De Micheli. O sea, a esos extremos se llegó. ¿Estoy diciendo que se va a volver a llegar? No, de ninguna manera. Pido que no me entiendan mal. Pero estoy mostrando ejemplos históricos de que tenemos que saber moderarnos a tiempo y pensar muy bien en lo que vamos a hacer. Esta es una primera intervención nada más, y después voy a seguir con otras cosas. Vamos. ¿Me permitís una? Dale. Yo comparto mucho de las cosas que ha dicho Marcia, pero hay algo que no es objetivamente así. El mismo problema que va a tener Delgado con el Senado lo va a tener absolutamente seguro Orsi con la Cámara de Diputados. Y no quiero entrar, estamos yendo ahí a la discusión más política y de... simplemente estoy diciendo que
Pero lo aclaro para los dos, porque son distintas, no quiero. Perdón. No, pero no hagamos esto una reunión, una cuestión política, porque entonces sí, no por tiene eso, porque no tiene sentido y no era el tema en ninguno de los dos casos decir, sino, a ver, ante este nuevo escenario, ¿se abre efectivamente una nueva oportunidad? ¿Por qué? ¿Y cómo va a ser esa nueva oportunidad? Yo planteaba, por ejemplo, está bien, dicen todos, ahora es momento de llegar a acuerdos. ¿Pero qué tipo de acuerdos? Porque para llegar a acuerdos a veces terminas negociando y queda una cosita lavada, ¿no? Pensemos en algunos ejemplos incluso de cosas que hubo que... En algunos temas. Juan, a ver, vamos a dejar hablar a Juani. Bueno, yo soy muy pesimista sobre el periodo del gobierno que viene, porque el país necesita muchos cambios. Gonzalo mencionó 4, yo voy a mencionarme 5. En primer lugar, una reforma educativa completa que incluya la educación terciaria, que en realidad se olvida de que la educación terciaria existía y que debe ser reformada, tanto a la universitaria como a la industrial. De acuerdo. Una reforma del Estado que digitalice y automatice todo y elimine todas las cantidades de excedentes, funcionarios excedentes que sirven para entorpecer el funcionamiento del Estado. Correcto. Un cambio de la matriz productiva en mi caso pienso yo que hacia la biotecnología, ¿no? Es decir, el abandono de depender esencialmente de las materias primas. Hay un doble problema de la población. En primer lugar, un problema de pobreza y un problema de extinción de la población. La población uruguaya se está extinguiendo. Y además hay un último problema, que es el cambio en la organización de la defensa nacional, no solo para defendernos de las cosas, sino sobre todo para el combate al narcotráfico y a la droga. Entonces, pero ¿por qué sos pesimista, Juan, con la posibilidad de porque acuerdos en esta materia? Porque yo no veo que se planeen estas cosas. Es decir, yo no vi a nadie hablar de que una reforma de la educación terciaria. Bueno, pero trasciende no además la situación actual parlamentaria, decís. Claro, o sea, no veo a nadie que el problema demográfico. Y el problema demográfico, por ejemplo. Yo creo que lo que pasa, lo que vislumbro es un gobierno que va a ser esencialmente inoperante, con todas las consecuencias que eso trae. Y no sé por si me animo para decir en la segunda intervención qué es lo que estoy pensando. Bueno, nos dejás ahí con... Dale la segunda intervención ya. ¿Podés arrancar la segunda ronda ya? Dale, arrancá la segunda ronda, a ver, porque nos dejaste picando ahí. La segunda ronda la quiero enunciar de una forma críptica para que deje pensando y entendido. Yo creo que además está pendiente el fantasma del ciclo de Kondratiev, pero de eso no quiero entrar en detalles. Vamos a tener que buscarlo. Mirá cara de desconcierto de Alejandro. Sería bueno que lo expliques un poquito. Un poquito, podés explicarlo un poquito. El ciclo de Kondratiev es un ciclo de la economía que refleja cuando hay un cambio radical en un cambio radical tecnológico que cambia toda la economía, toda la estructura de la economía. Y entonces yo creo que estamos asistiendo a uno de esos cambios del ciclo del Kondratiev. Y cuando se da ese tipo de cambios, chau, o sea, poco importa quién esté al frente, entonces a partir del 1 de marzo hay que tomar medidas para seguir el ciclo de Kondratiev o estacionarse, ¿no? O atrasarse. Bueno, ese es el tema, porque no nos tenemos que poner de acuerdo en todo, porque no nos vamos a poner de acuerdo en todo. Pero yo creo que está suficientemente madura la democracia en el Uruguay. Y tengamos en cuenta que la democracia en el Uruguay hoy día es ejemplar en el mundo. No en América, ni en el mundo. Entonces, si nosotros tenemos esta tremenda virtud, que la tenemos, porque las elecciones fueron ejemplares para el mundo entero, y la democracia en Uruguay funciona, con un costo altísimo, pero funciona. Entonces, hay miles de temas, pero en estos 4 que dije yo, que Juan le dio una... Yo con el tema de
de la población no estoy tan de acuerdo, que yo lo creo. El tema demográfico que dicen ustedes que le dan tanto, yo no le doy tanta importancia. Hay países con muy poca población que son riquísimos, juntos con mucha población que son pobrísimos. Bueno, pero no es la cantidad, sino eso que se cada arregla, vez eso se arregla. Para mí no tiene la misma, y no nos vamos a poner de acuerdo sobre eso, porque atrás de eso están los valores y ciertas cosas que enredan la discusión. Pero en las cosas que dijo Juan, evidentemente, educación, en la seguridad, que él le agrega las Fuerzas Armadas, en la reforma del Estado, que yo empiezo, Juan, porque miremos el presupuesto, que la gente se dé cuenta que en este país gastamos 10 veces más en defensa que en relaciones internacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores no llega a costar $100 millones. El Ministerio de Defensa cuesta 500 y las transferencias a la seguridad son otros 500. Es decir, que el problema internacional del Uruguay no es defenderse. Con excepción de eso del narcotráfico, que tú decís que ahí también va a haber que ponerse de acuerdo porque si no nos pasan por encima. Pero, digo, incluso eso tenemos que ver. ¿Qué tipo de Fuerzas Armadas necesitamos para el futuro? Que es parte de la seguridad. Entonces, en esos 4 temas nos podemos poner de acuerdo. Las 2 grandes mayorías que tiene este país, porque no estamos tan lejos. Yo no creo que nadie, ni en la coalición republicana, ni en el Frente Amplio, va a estar en desacuerdo con que nosotros le demos más importancia a ciencia y tecnología y en los cambios que se vienen y para superar el ciclo de Kondratiev, que digo, todos vamos a estar de acuerdo. Ahora, si no nos ponemos de acuerdo, vamos a terminar en manos de una minoría de gente que piensa radicalmente distinto y extremistas. Entonces, para proteger la democracia uruguaya, no vale la pena agarrar 4 o 5 temas y decir, bueno, sobre esto ponemos un equipo conjunto, una especie de GATS de esto como hicieron para la pandemia, y en esto vamos adelante, y en todo lo demás nos peleamos hasta la muerte. Bloqueamos esos 4 temas. Quieren rever la reforma de la CEPAL. Bueno, poné los técnicos de vuelta, pónganse a discutir, vean las cosas y saquemos una evolución positiva que puede tener la reforma que se hizo. Lo mismo con la educación. ¿Cuál es la propuesta? Vamos juntos. Y lo demás, sobre la familia, sobre si tienen que nacer más o menos bebés, eso nos peleamos sobre eso. A ver, no creo que nos peleemos sobre eso. Sí. Creo que todos estamos de acuerdo, pero no lo han puesto como un objetivo porque es muy difícil prever qué hacer. Cabildo Abierto lo menciona. No solo Cabildo Abierto, pero no se propone como un objetivo porque necesariamente no hay maneras fáciles de enfrentar ese problema de la disminución de la población y el aumento de la gente mayor, que requiere además un sistema de cuidados que también se debe prever y sobre el cual también debe haber un acuerdo. Sí, pero no pongan demasiados, no pongan demasiados porque no se van a poner de acuerdo sobre 25 temas, Gonzalo, pero sobre 4 o 5 pero que ese es esencial. No, pues no es tan esencial. No, claro. Bueno, la seguridad es esa. Pero mi tema era también a la interna después de cada tema, ¿no? Cuando tus nietos estén solos acá y tengan que soportar a los bisabuelos, los abuelos y los padres, quiero ver cómo lo hacen. Yo con mis bisnietos, y el tema tiene que ver también con la seguridad social y con el sistema de cuidados, para decirlo de una manera muy genérica, ¿no? Tiene que verlo con la educación también, con algo que supongo que todos estaremos de acuerdo, que es cómo los nuevos medios, llamémosle tecnológicos para decirlo de una manera muy genérica, tienen que incidir en la educación y en la formación de los jóvenes, de los niños y los jóvenes. Pero estos temas que están mencionando, a ver, los hablábamos hace un mes, ¿no? Con los programas de gobierno. Sí, más o menos, pero no estaban en los programas de gobierno. No, ¿cómo que no? Sí, había todos decíamos, bueno, hay coincidencias, hay puntos de coincidencia. Bueno, el tema es, ahora, este nuevo escenario, claro. ¿Qué nos dejó planteado entonces? O sea, ¿cómo negociar, por ejemplo, no? Hoy Sebastián da Silva decía el toma y daca. ¿Te parece que hay coincidencia? ¿Te parece que hay coincidencia sobre la educación, sobre el cambio del Estado, sobre el cambio de la matriz productiva? ¿Te parece que hay coincidencia? Porque los programas de gobierno son suficientemente amplios como para que entre hay claramente hay intereses pequeños. Extender el que tiempo en las escuelas de tiempo extendido, por ejemplo, que sería un cambio sustancial en la educación desde el aspecto práctico. Ahí no es el punto de coincidencia. Y sacar los intereses corporativos de lado y ver las cosas y ponerlo en manos de gente que realmente sabe a dónde vamos. Sí se puede.
Ahora, la otra es seguir como vamos hacia el choque frontal y que unas minorías, negociar con unas minorías algunos disparates. No, hay que volver. Esos temas, y no es mucho pedir, son 4 temas. Marcia, perdón. Bueno, yo entendí cuando me mandaron las consignas del día de hoy que íbamos a hablar más que nada del concepto de centro en la política uruguaya. Creo que de alguna manera no nos hemos apartado, pero en algún otro sentido sí nos hemos apartado. Porque a mí me parece muy bien, pero todo lo que están hablando, pero en definitiva son opiniones y nada más que eso. Yo creo que deberíamos centrarnos más, valga la redundancia, en lo que había propuesto Gonzalo, creo que lo había propuesto Gonzalo, de hablar si hay o no hay un centro en Uruguay como resultado de las últimas elecciones. Porque eso hace mucho a la cuestión también. O sea, la única manera de lograr acuerdos no es que haya un centro. Ojo, yo no creo que haya un centro, ¿no? Pero bueno, la única manera de lograr acuerdos, me parece, es, primero que nada, ver quién va a ganar las elecciones. O sea, a mí no me gusta mucho, soy muy reticente, ¿verdad?, a especular demasiado sobre este tema antes de saber quién efectivamente ganará el balotaje. ¿Por qué? Porque de eso dependen muchísimas cosas, como dije anteriormente. Yo sé que esos son los 4, de repente, mega problemas que debería abordar el Uruguay, como también creo, en tren de opinar, y solo de opinar, que debería haber una política nacional de educación que no le permitiera a los vaivenes partidarios tener injerencia. Porque claro, la educación, ¿saben una cosa? Entre nosotros en Uruguay, desde mucho antes de los tiempos de Varela, desde que fuimos un estado independiente en 1830, nos importan los temas de la educación. Nunca, jamás los pudimos abordar seriamente. El único abordaje más o menos serio fue el de José Pedro Varela, 1876. Pero de ahí en adelante se empezaron a desfibrar las grandes políticas nacionales sobre educación. Y por eso es que yo creo que hay grandes intenciones, a veces y a veces no. Retengo lo que dijo Juan recién, intereses pequeños provocan a veces catástrofes muy grandes. Si no hay una política nacional suprapartidaria en materia educativa, y entonces ahí predominan los intereses pequeños, entonces no va a haber una verdadera y justa reforma a la educación. Lo mismo podría decir de otras grandes líneas de nuestro acontecer nacional. La reforma de la seguridad social sigue en el tapete. Bien, se laudó un plebiscito, perfecto. ¿Ustedes creen que con eso se laudó el tema? De ninguna manera. El tema va a seguir presente y va a dar motivo a espinosísimos debates y negociaciones, marchas y contramarchas. Y cuando hablo de marchas me refiero también a grandes manifestaciones que va a haber de muchos actores sociales, los va a haber, eso es insoslayable. Entonces vuelvo a decir, para mí el centro no existe, para mí el centro en todo caso es una coyuntura, hay izquierdas y hay derechas en Uruguay, habrá centroizquierdas y centroderechas, pero las sigue habiendo. Y acá el tema es poder o no poder instalar un diálogo. ¿Por qué vos defendías que había un centro en contraposición a No, lo que dice creo que tiene una cosa. Yo sobre la izquierda y la derecha ya en el Uruguay no me interesa más hablar. ¿tá? Yo escucho hablar a la mayor parte del Frente Amplio. Son cosas con las que puedes estar perfectamente de acuerdo. Y escucho hablar a mucha gente de la coalición republicana. Gonzalo. ¿Perdón? ¿Qué hay diferencia? Sí, pero hay diferencia entre nacionalismo e internacionalismo, hay diferencia entre más Estado o menos Estado, entre más mercado. Hay miles de disyuntivas. Bueno, y la mayor parte de los uruguayos, por suerte, no están pensando que hay un modelo de este tipo poco democrático, o dictadura de derecha y dictadura de izquierda. Las dictaduras son dictaduras, punto. Y nosotros estamos enredados en ese tema. Yo creo que la mayor parte de los uruguayos y los políticos uruguayos se pueden poner de acuerdo en estos 4 temas que mencionamos. Se pueden poner de acuerdo. Puede ser una oportunidad. No hay ningún problema. Y las diferencias ideológicas, bueno, sí, por supuesto que las hay. Se verán en otros terrenos. Pero en estos 4
Es hora de ponerse serios. La reforma en la educación lleva años intentándose y no se ha logrado. Y lo que se ha logrado avanzar es de a poquito. Y Marcia, lo que se ha logrado avanzar realmente radicalmente ha sido cuando justamente no se consultó a todas esas instancias de intereses corporativos, que fue el Plan Ceibal. El presidente Vázquez dijo, chao, yo hago esto, punto. No consultó a nadie y lo hizo. Y fue una de las cosas que cambió la educación en el Uruguay, cambió más que la educación. Entonces, hay ciertas cosas, sí, por supuesto, que participe toda la gente, pero no quedar en manos de pequeños intereses corporativos, tanto sindicales como del sector privado, que terminan empujando para un lado y para el otro. No, yo creo que el Estado en esto se tiene que poner de acuerdo y necesita el apoyo de las dos grandes coaliciones, la parte mayoritaria de las dos grandes coaliciones. ¿A vos te quedó algo, Alejandro? Me quedé pensando, hoy mencionaste la luna de miel, ¿no? En este periodo de gobierno... No, yo no la mencioné. ¿Quién mencionó la luna de miel? El primer tramo, No, el primer tramo del Romina, gobierno. Romina, Sí. yo quería agregar, disculpame Romina, porque si no me voy a quedar sin decirlo, Sí. que hay diferencias ideológicas y quedaron demostradas. Porque vos imaginate, más allá de que sería deseable una gran línea de políticas educativas que esté por encima de los vaivenes de los gobiernos, sería deseable que no ocurriera lo que ocurrió en este último gobierno, en el que hubo una persecución, una caza de brujas a los docentes, terrible, y que, sí, señor, y no se tuvo en cuenta. No, Marcia, no sigamos con eso. ¿Qué casa de bruja? Por favor. Te pido que me dejes hablar. Te pido que me dejes hablar. ¿Sí? Yo también quiero hablar. Hubo una verdadera casa de brujas, porque yo soy testigo, por ejemplo, con lo que se le hizo vergonzoso proceso administrativo al director del IABA, y se violentó, cosa que dejó de manifiesto a la Comisión de Derechos Humanos, no lo digo yo, se violentó el derecho de expresión de los estudiantes cuando se les quitó su salón gremial porque no se les sustituyó pero por ahí nada. nos estamos yendo de tema, Marcia, nos estamos yendo de tema. Y Bueno, con esos argumentos no va a haber acuerdo nunca. Si vamos a hablar- Si eso es importante, entonces no va a haber Romina, si acuerdo. vamos a hablar de eso, yo también pido para hablar, pero me parece que no es el tema, ¿no? No, por eso, vamos a cambiar de tema. Por eso, pero a ver, cierro con esta frase. Las grandes políticas nacionales se exigen de la voz de todos los actores comprometidos y protagonistas. Tengamos eso en cuenta si no queremos volver a fracasar.